Estamos en una serie, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Que se llene y rebose. Que se llene y rebose. Hemos estado hablando de vacíos, hemos estado hablando de todo aquello que nos haga falta. Y yo te pregunto, ¿cuántos quieren rebosar en su vida? ¿Cuántos tenemos ganas de que todo lo que hagamos sea abundante, prospere? ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que Dios nos dejó a nosotros espíritu de amor, de poder y ¿de qué? Dominio propio. Y antes de comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que hagas con nosotros lo que ya tienes planeado. Te damos permiso, cedemos nuestra voluntad hoy, para que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias. Sin ti nada sería posible. Nada. Tú eres el que nos exhorta, nos redarguye, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, nos incomoda, pero también nos da consuelo. Nos das amor, nos das alegría y nos haces recordar siempre, aún en momentos de oscuridad total, que hay una luz al final del camino, que hay una esperanza viva. Gracias, Señor. No permitas que nos alejemos jamás. Manténnos siempre cercanos a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de una llenura especial. El libro de Proverbios dice que con sabiduría se edifica una casa, con prudencia se levantan las paredes, pero solo con ciencia y conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado. ¿Estamos todos hasta aquí? ¿Cuántos tienen sabiduría? ¿Cuántos aquí tienen sabiduría? Dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Ah? No pregunté cuántos son sabios, pregunté cuántos tienen sabiduría. ¿Cuántos tenemos temor a Jehová? Aquí estamos los que tenemos temor a Jehová. ¿Hay principio de sabiduría en nosotros? Sí lo hay. Pero mira, esto es, te voy a decir, cuando uno predica también de acuerdo. Yo siempre digo, así como Juan Gabriel decía, si tú aplaudes yo canto, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando un profeta se para en un lugar o un pastor se para en un lugar, la gente hace que de ti salga más o salga menos. ¿Sí me estoy explicando? Tú le sacas a Cristo lo que tú estás dispuesto a obtener. Ahora, si tú estás con una actitud de altivez, a ver qué me va a enseñar esta. Yo no te vengo a enseñar nada. Yo solo tengo una profesión que me sirve para mucho. Ahora, lo espiritual, cuando yo me paro aquí, Dios me usa. Pero también tú lo tienes que aprender a sacar. Y la altivez, Dios la ve de lejos. Y si tú quieres recibir de la contadora, no vas a recibir nada, porque te puedo pasar una factura de contabilidad. Pero si tú quieres recibir del instrumento que Dios va a usar aquí, no te preocupes por quién se para y predica. Aprende a recibir del que predique. ¿Sí me expliqué? Porque eso es humildad. Y Dios al humilde lo escucha, pero al soberbio de lejos lo mira. Entonces tengamos cuidado. Mi trabajo no es caerte bien, sino enseñarte. Pero para enseñar hay que tener ganas de enseñar, y el que va a aprender tiene que tener deseo de recibir y de aprender. ¿Amén? Bueno, vamos entonces a aprender hoy. ¿Con qué se llenan la casa? ¿Con qué se llena? Con ciencia y conocimiento. Podemos tener temor a Jehová y es el principio de la sabiduría. Por eso estamos aquí.
No pregunté cuántos somos sabios, sino cuántos tienen sabiduría. Temor a Jehová es el principio, es el inicio. Y Dios compara nuestra vida personal y familiar siempre con construcción y con una casa, ¿sí? Eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Nehemías fue a reconstruir algo, ¿verdad? Fue a reconstruir los muros de Jerusalén. Jehová sacó a su pueblo y les dijo, van a salir de esta esclavitud y van a ir ¿a dónde? A Canaán. ¿A qué? A conquistar, a construir una nueva tierra. Jesucristo dijo, me iré y les haré una. Dios nos habla siempre de construcción de casas, de casa y de hogar, a lo largo de toda la historia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en el futuro, en el cual nosotros estamos esperando ir a conocer esa nueva morada que Cristo está preparando para los hijos de Dios. ¿Estamos todos hasta ahí juntos? Bueno, pero mientras estamos en esta tierra, nosotros tenemos que alcanzar esas 3 palabras que Él dejó para este tiempo. Y las palabras fueron: con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se levantan las paredes, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado. Vamos a hablarlo en lo individual y luego lo vamos a llevar a lo familiar. Tu fe se tiene que materializar, se tiene que ver. La fe es intangible, sí es cierto, pero los milagros se vuelven tangibles. ¿Estamos todos juntos? Tú no puedes decir un milagro sí existe si tú no lo ves. ¿Por qué creemos a veces en los milagros? Porque vemos que alguien se para en una silla de ruedas y camina. Entonces ese milagro se volvió visible y se volvió tangible porque lo puedo tocar, ¿sí? Y es ahí cuando dentro de uno se activa una fe diferente, cuando vemos milagros suceder. Pero todos hablamos de que todo rebose y al final hay muchas cosas en nosotros que dictan nuestra conducta y nuestra altivez por la carencia que tuvimos. Y las carencias hacen, ya sean financieras o sean de afecto, causan y determinan el tipo de persona que somos. Entonces, yo vengo a los pies de Cristo y yo le digo al Señor, ok, el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Estoy construyendo una casa, por eso Él dijo, con sabiduría se edifica una casa, se pone el cimiento de una casa. Pero siempre lo explico y no me voy a cansar de explicarlo. En el cimiento nadie vive. ¿O vives en un cimiento de casa? Nadie vive en un cimiento, no tiene techo, no tiene paredes. Te vas a parar en el cimiento donde van a poner el bloque y ¿qué vas a decir? Aquí voy a vivir. No vives. El Señor lo sabe. Por eso te dice, tienes que alcanzar algo más que solo fe. Porque tu fe es como una casa, se construye. Si vienes a la iglesia, solo es el cimiento. Y en el cimiento nadie vive, nadie subsiste. Por eso la gente que viene solo el domingo, cada domingo que viene, es como decir, voy al gimnasio todos los domingos y yo no sé por qué estas piernas no se marcan. Si solo vas el domingo. ¿Dónde se te va a marcar la panza y la pierna? Por más que quieras un gato aquí grandote, el gato nomás ni miau hace. Porque solo vienes el domingo. Lo mismo es con Dios, es igualito funciona Dios. Entonces, yo quiero que todo rebose en mí, pero hay cosas que tengo que cambiar. Hay acciones que tengo que modificar. Hay heridas a las que me tengo que enfrentar, aunque me duelan, aunque me incomoden, si quiero salir del hueco donde estoy. Ahora, si no, voy a seguir parada en el cimiento. Se ubican lo que es un cimiento, ¿verdad? Cuando ponen una cadena están construyendo ahí, parada en el cimiento, y tú dices, yo tengo fe, esperando mi milagro estoy. Y puedes cantar todas las alabanzas que quieras, pero cuando venga la lluvia te vas a mojar. Cuando venga el sol, te vas a quemar. Porque solo estás parado en el cimiento.
Dice, con prudencia se levantan las paredes. ¿Qué significa levantar paredes? Cuando las paredes se empiezan a levantar y hay techo, cuando menos alguien se puede resguardar ahí, pero no vas a vivir eternamente ahí en ese pedacito. Tienes que hacer algo diferente, ¿verdad? Porque aunque alguien venga y te entregue hoy las llaves de una casa nueva, cuando llegues a la casa nueva, entras y ¿qué dices? ¿Qué dices? Está vacía. ¿A dónde me siento? ¿Qué como? ¿Cuántos son casados recién casados? ¿Cuántos pasaron por la austeridad esa de un matrimonio? Lo que pasa en un matrimonio normal. Lo primero que compras, una mesa desechable, ¿verdad? Y eso sí te fue bien, ¿no? Y a veces decimos, pues por mientras. Mi suegra decía, por mientras, toda la vida te va a durar la cosa esa, ¿no? Pero uno dice, esta sala mientras llega la mejor, ¿sí o no? Y este carrito mientras llega el otro. Y ahí estamos en el mientras. Pero dice la Biblia, pero con prudencia, dice, esa prudencia significa ser prudentes en nuestra fe. ¿Qué es ser prudente en mi fe? Prudente para oír y prudente para hablar. Prudente para oír. Ok, tengo aquí a mi esposo es nuevo, o tengo a mi esposa es nueva. Ay, a mí no me gustó lo que dijo el pastor, oye. A mí no me parece eso. Y empiezas a contaminar. ¿Será que hay prudencia o imprudencia? Y tú no te das cuenta que estás contaminando el corazón de tu esposa o de tu cónyuge y el de tus hijos. Hablando mal de una autoridad. No te quejes cuando tus hijos te mientan. Dice el libro de Juan 14, del 8 al 20. Antes de, ahorita que comience a leer, voy por la tercera parte. Te dije que con prudencia se levantan las paredes. Hay que ser prudentes para hablar. Yo tengo que cuidar la vida espiritual de las personas que amo. Tengo que tener cuidado. Lo que voy a decir le ayuda, le beneficia en algo, aumenta su fe o drena su fe. Si drena su fe, mejor me quedo callado, aunque me pique la lengua. A la persona que se lo voy a contar, ¿me va a dar un buen consejo? Primero tengo que ver cómo está su vida. Porque si solo quiero buscar a alguien que me diga, sí tienes razón, pues ahí significa que no eres nada prudente y aparte eres necio. Porque uno siempre, a mí me dicen, pastores, que a mí no me gusta hablar con usted, porque con usted yo siempre estoy mal. Pues claro. Si tú buscas que yo te diga, ay, qué bien estás, échale ganas, mira, dale, mira esto, esa no es mi consejo, ahí no vayas conmigo. No soy motivadora. Yo te voy a decir, bueno, vamos a sentarnos aquí, te voy a decir en qué estás mal. Tienes que modificar esto, esto, esto y esto. Porque si tú no modificas eso, eso y eso, vas a seguir como estás. Punto. Si veniste a hablar conmigo es para que salgas mejor o salgas peor. Todo el mundo pregunta, ¿por qué la iglesia crece? Bueno, simple, crece porque aquí trabajamos en la fe. La gente no solo viene a oír una palabra bonita, que te eleve el espíritu, que te eleve el alma. ¡Ay, qué lindo! No. Aquí venimos a escuchar una palabra que nos dé vida, que nos dé aliento, aunque a veces no sea lo que querramos oír. Jesús le habló así a sus discípulos. A ver, aunque no te gusta lo que te voy a decir, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Si tú supieras quién soy, 5 maridos has tenido. ¿Será que le dijo lo que ella quería oír? No, no le dijo lo que quería oír. Le dijo lo que necesitaba oír. ¿Qué le dijo a la mujer que tocó el borde del manto de Jesús? No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Le dijo, perrilla. Mire, ese silencio es lindo en Manantial de Vida, ¿ve? Eso fue lo que le dijo. ¿Qué le dijo al ciego que sanó? ¿Qué le dijo al ciego que sanó? Le escupió aquí, en su mano escupió, agarró lodo y se lo untó. Si tú hubieras sido el ciego, ¿hubiera sanado? Te pregunto, no. ¿Sabes por qué? Porque el problema que tenemos los seres humanos es una falsa humildad. Y al final de cuentas, a veces queremos
decirle a Jesús cómo es el trato y decirle a un pastor o a un líder cómo es el trato que nos tiene que dar. Pero si tu entrenador de box te grita, ese sí soy bueno. Si tu jefe te grita, bueno, paga, y el que paga manda. O sea, ¿qué conceptos tenemos? Un mal concepto de lo que realmente la prudencia hace que tu casa se levante. Si yo llegara y le contara a mi esposo todo lo que yo veo en la iglesia, ¿sería prudente de mi parte o imprudente? Todo al 100% lo que yo veo que sucede. Hay veces, hay cosas, si yo le contara a mis hijos todo lo que sucede, ¿será que estoy aumentando su fe o drenando su fe? Uno tiene que saber qué hablar y con quién hablarlo y en dónde hablarlo. Y el lugar donde se habla también dice mucho. Y te lo voy a decir ahora. Decía, con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado. La prudencia va a hacer que tu familia llegue a los pies de Cristo. Tu prudencia va a hacer que tu familia diga, wow, este está cambiando, algo tiene. Algo modificó el Señor allí en esa persona. Lo veo diferente, la veo distinta, ¿sí? Y tu fe va a hacer que los demás digan, yo quiero ir, yo quiero eso que él tiene o que ella tiene. Cuando tu familia llega a los pies de Cristo, ahora te falta algo. Tú ya llegaste a los pies de Jesús, pero la libertad financiera ya la obtuviste. Y si hablamos de que rebose, hablemos de que rebose en nuestras billeteras también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere que le rebosen las finanzas? Pero para que las finanzas rebosen se necesita ciencia y conocimiento. Y no es que vayas al Wall Street, no es que vayas a Harvard a aprender lo mejor de inversiones. No va a ir por ese lado, porque hay gente rica pero no próspera. Porque el próspero es muy diferente, no es lo mismo prosperidad que riquezas. No confundas esa parte. Hay gente que tiene riquezas pero no es próspera. Hay gente que no tiene riquezas y es próspero. Mira qué dice el libro de Juan 8. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo, esto le estaba hablando Jesús a los judíos, perdón, a los judíos que estaban él estaba en la sinagoga. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Repite conmigo, sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros, dice, no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Siguiente. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. ¿Cómo juzgamos nosotros? Según lo que nosotros vemos. Ese es nuestro error. Nosotros a veces tratamos a las personas por cómo las vemos, no por cómo es el corazón de la persona, sino por cómo tú los ves. Siguiente. Si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, o sea, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también conocieran a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las... ¿Dónde lo habló? ¿Dónde lo habló? A ver, dilo así fuerte. ¿Dónde lo habló? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que nos está hablando Jesús? ¿Qué tienen que ver las ofrendas? ¿Qué tienen que ver las ofrendas? Cuando Jesús nos está diciendo, si tú supieras quién soy y quién es mi Padre, pero no lo sabes. Tú tienes una ley y tu ley dice que se necesitan dos para dar testimonio de que algo es verdadero. Y yo te estoy diciendo hoy que yo soy el testigo número 1 y el testigo número 2 es mi Padre. Y todavía me preguntas, ¿pero quién es mi Padre? Y yo te digo, si tú supieras quién soy, supieras quién es mi Padre.
pero no sabes ni quién soy, ni quién es mi Padre. ¿Y dónde lo dijo? Sigamos. Dice, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, ¿verdad? Cuando uno sabe quién es Jesús y quién es el Padre, uno sabe qué es lo que pongo aquí. Pero cuando yo no sé ni quién es Jesús ni quién es el Padre, yo juzgo lo que se pone aquí. Y juzgo todo lo que hay dentro de una iglesia. Cuando yo no sé quién es Dios, el problema es que nadie disfruta lo que hace, ni quiere ser bueno en lo que hace. Solo está llorando por aquello que no tiene. Solo llora por aquello que no tiene. Y entonces tenemos problemas, porque cuando uno no conoce, solo juzga. Y la abundancia no va a llegar, porque no sabemos en qué tierra estamos sembrando. No conozco a Dios, y cuando no conozco a Dios y no conozco a mi Padre, ahí es donde está la prudencia. Entonces puede ser que vayamos creciendo bien en fe para permanecer en Cristo, pero en finanzas seguimos parados. ¿En dónde? En el cimiento. Entonces, ¿has tenido fe para creer, para perseverar, para estar aquí a pesar de la escasez? Pero cuando se habla de finanzas, nada rebosa. ¿Por qué? Porque estás parado en el cimiento. No has levantado ni siquiera los muros. Para que todo en tu vida rebose, Dios tiene un proceso. Tu fe ha tenido un proceso. Y las finanzas también llevan un proceso. Dice Proverbios 21:5, dice, el diligente piensa en abundancia porque no conoce la escasez ni la concibe. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la diligente. ¿Qué significa ser diligente? Es constante, rapidez, tiene constancia, tiene rapidez, lo hace efectivo, lo hace bien, no lo hace mal. Pero el que siempre tiene prisa, así que cuando vengas a la iglesia y tengas prisa por irte, acuérdate que no estás siendo diligente. Mira qué tan mal estamos que a veces decimos, no, yo no me quedo a platicar en la iglesia porque luego se hacen chismes. Mucha gente piensa así. Pues a saber qué platicas y con quién te sientas. El diablo busca cómo sacarte de la jugada y tú no te das cuenta. Y te lo voy a enseñar más adelantito. Dice, el diligente piensa en abundancia, dice, porque tiende a la abundancia. El diligente, todo es abundante, no conoce la escasez, no la concibe en su vida. Hay cosas que uno no va a concebir en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a vivir en abundancia, y repito, abundancia no significa que tengas mucho dinero. La abundancia le pasa a alguien que tiene prosperidad. El dador siempre vive en abundancia, aunque sean huevitos, pero se multiplican. ¿Sí? ¿Sí me explico? Siempre te va a dar para invitarle a alguien. Hay gente que no invita pero nada, y si puede te pide y encima te dice, ¿me das para mi hermano? ¿Verdad? ¿Has visto ese tipo de gente? No prosperan nunca en nada. ¿Por qué? Porque no son dadores. Una persona dadora se nota. Hay niños con los que a mí me encanta platicar, y hay niños que vienen y te dicen, ¿quiere, pastora? Y te enseñan su sabrita. Que un niño te invite una sabrita, ¿sabes lo que significa eso? Eso es su tesoro. Pero hay cosas que abundan en el corazón de una persona. ¿Verdad?
tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, decimos y cómo nos comunicamos. Hay niños que llegan y te dan de su tesoro. Y hay quienes su tesoro está en lo que ganan. Y eso no es culpa de uno. Vamos a ver 2 ejemplos. Te voy a dar 2 ejemplos. Ustedes se recuerdan a María cuando María rompe un frasco de alabastro y lava los pies de Jesús. ¿Se recuerdan? Te voy a dar ese ejemplo de María hoy. Juan 12 del 1 al 11. Ahí vas a ver toda la historia cuando María llega, rompe el frasco de alabastro, lo pone en los pies de Jesús, los lava, los seca con su cabello, ¿verdad? Y todo el mundo mirando a María. Algunos te aseguro que dijeron, qué hipócrita. Pero aquí nosotros vamos a ver 2 actitudes totalmente diferentes, a María y a Judas. La Biblia dice que cuando ellos empezaron a seguir a Jesús, las mujeres que lo seguían, dice, lo seguían con todos sus bienes. Ellas aportaban de sus bienes, de sus propiedades, para llevar el ministerio junto con Jesús. Pero mira la actitud de María y mira la actitud de Judas, porque Judas fue el que criticó el hecho de que ella diera la ofrenda. ¿Cómo actúas tú cuando ves que la gente pasa a dar una ofrenda? ¿Como Judas o como María? ¿Cómo actúas tú cuando piensas a lo mejor en las ofrendas que entran a la iglesia? Te voy a decir una cosa, mucha gente dice, ¿cuántos millones ha de recibir la iglesia? Dios te oiga. Nosotros hacemos mucho con lo poquito, porque vivimos en abundancia, no en escasez. Ahora, si tú traes buenos diezmos, entonces habla. En primeras y diezmas. Ahora, los que diezman no están tontos. Los que diezman conocen al Hijo y conocen al Padre. Porque el que diezma sabe que lo que siembra no es tonto. El que diezma sabe que lo que siembra lo recoge al 200%. Ahora el que critica, no diezma, no ofrenda y vive en escasez siempre. Y no se puede parar en el lugar de las ofrendas porque le quema. Y le quema porque hay juicio. Y cuando hay juicio, caemos en un problema. En otro problema todavía. Entonces María rompió ese frasco de alabastro porque ella tenía gratitud hacia Jesús. Ella estaba agradecida de ver que Lázaro había resucitado, agradecida de ver que había sido sanada de los 7 demonios que la atormentaban. ¿Cuántos agradecidos hay aquí hoy por Jesús? ¿Cuántos saben que antes de Jesús teníamos demonios atormentándonos día y noche? María era una mujer dadora. ¿Por qué? Porque rompió ese perfume. ¿Cuánto costaba ese perfume? No eran 100 pesitos. Era un buen dinero. María tenía una entrega total a Jesús. Ella no se puso a pensar, ay, ¿cómo lo voy a romper ahorita si cuántas necesidades hay? Ella no pensó en eso. Ella tenía entrega total a Jesús. Ella sabía lo que tenía que hacer ese día. María tenía humildad, pero sobre todo tenía una comunión con el Espíritu Santo. Porque ¿quién habrá movido a María a hacer ese acto? A romper ese frasco. ¿Quién movió el corazón de María para hacerlo? Aunque todavía no estaba el Espíritu Santo aquí, pero la presencia ya se sentía. Porque el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Se recuerdan? Lo dice la Biblia. Entonces sí estaba. ¿Quién movió el corazón de María para hacerlo? El Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, nosotros somos dadores. Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, nosotros agarramos y decimos, a ver, Señor, yo quiero probar eso, si es verdad o es mentira. Él dijo, pruébame y te enseñaré. Pero ofrendar y diezmar no es un acto que siempre hagamos con alegría en el corazón. Muchas veces duele.
porque siempre tenemos necesidad. Las ofrendas que más duelen son esas ofrendas que mayor impacto tendrán en tu vida, pero son las que duelen. Caín mató a su hermano Abel por una ofrenda. Tu ofrenda despierta la envidia de alguien, a veces hasta de tu propia familia. Y cuando te ven próspero dicen: ah, solo andas manteniendo al pastor. Prudencia. Hay que aprender a tener prudencia. La prudencia duele, y duele bastante. Y ahí fue cuando entendí y dije: ay, Señor Jesús, ¿qué has de haber sentido tú cuando te daban cada azotón? Y tú decías: si estos supieran que yo puedo hacer descender ahorita hasta puedo decirle al Leviatán: levántate y acábalos. Si él era el mero mero, pero tenía prudencia. Por eso Dios le dio autoridad. Aprende a mirar más allá de lo que tus narices ven. Por eso cuando uno se para junto al altar, cuando uno conoce quién es el dueño de esto y conoce al Padre del dueño de esto, uno dice: no importa lo que yo siembre, porque lo que yo siembre, aunque hoy me duela, lo voy a cosechar al 200%. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce a Jesús, cuando uno tiene relación con Dios, cuando vemos al joven, vamos a ver ahora Judas. Mira, Judas tiene ingratitud, por eso todo lo peleó. Judas sentía codicia, él quería el dinero. ¿Para qué rompió ese frasco si ese dinero es necesario? Judas tenía una crítica constante, todo el tiempo está criticando. Judas tenía soberbia, altivez en su corazón, y miraba: ay, esa pobre, la endemoniada esa, la adúltera. Para Judas siempre fue la adúltera, pero para Jesús no era la adúltera, era María Magdalena, era su hija. Y Judas tenía algo que es lógico: ignorancia espiritual, porque ni siquiera conocía quién era el Padre, porque ni estando junto a Jesús sabía quién era Jesús. Vemos el milagro de los 2 peces y los 5 panes. Ese niño, ese joven que tenía esos 2 peces en su mochila, yo me lo imagino con su mochilita, sabucán dirían algunos, ¿verdad? Aquí, y viendo la necesidad y mirando que, ay, Dios mío, hay más de... La Biblia dice que ¿cuántos hombres habían? Habían 5,000 hombres, quiere decir que entre hombres, mujeres y niños, allí habían más de 12,000 personas. Ponle 5,000 mujeres, ponle al doble. Y ese niño con su bolsita dijo: ay, Dios, yo tengo, pues no hay comida, pero pues yo tengo 2 peces y 5 pancitos que me dio mi mamá. Era su sabrita. Si ese niño hubiera sido egoísta, él hubiera dicho: ¿y yo qué como? Si lo ofrezco, ¿qué como yo? ¿Verdad? Pero ese pasaje nos revela 2 cosas. Él no era egoísta. Él dijo: yo tengo 2 peces y 5 panes para compartir. No era egoísta. Pero lo más lindo del pasaje es que él conocía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús y quién era el Padre. Él sabía que esos 2 peces y esos 5 panes iban a dar para toda esa gente. Y te voy a decir algo: si los que repartieron la cesta, que fueron los discípulos, repartieron y sobró, y cada uno de ellos se llevó un canasto a su casa, imagínate lo que Dios le habrá dado a ese niño que sacó los 2 peces y los 5 panes. Porque los que sirvieron ese día
no pusieron los 2 peces y los 5 panes. Y aún así se llevaron bendición. Pero el que puso los peces y los panes, Dios de mi vida, no lo registra la Biblia, pero conociendo a Jesús y conociendo al Padre, como hasta el día de hoy lo conozco, te puedo decir que si esos se llevaron bendición, el niño, ese joven, se llevó un mundo de bendiciones hacia su persona y hacia su casa. Jesús mismo nos da un ejemplo, y con esto voy cerrando. Jesús mismo nos da un ejemplo. Dice en la Biblia que cuando Jesús lo crucificaron, Él estuvo 6 horas colgado en el madero. A mí me encanta la Biblia porque sabes algo, la Biblia tiene, si tú eres licenciado de profesión, tú vas a encontrar cosas legales en la Biblia y te va a apasionar. Si tú eres médico, vas a encontrar cosas de medicina en la Biblia. Si tú eres chef o cocinero, vas a encontrar cosas de cocina. Hay muchas cosas de herbolaria en la Biblia, plantas, animales. Dios nos habla en la Biblia a todos en diferentes idiomas. Jesús era carpintero. ¿Eres carpintero? La Biblia habla de medidas. ¿Eres ingeniero? La Biblia habla de medidas. ¿Cómo construir un arca? ¿Cuántos codos? ¿Cuántos? ¿Cómo vamos a construir el tabernáculo? ¿Cuántos codos le vas a poner al tabernáculo? ¿Eres costurera? La Biblia habla de ropa. El efod que usaban los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes. Eres astrónomo, la Biblia habla de estrellas y conocer los tiempos. A ver, dime algo más. Eres médico, habla de medicina. Y ahí te va esta. ¿Te gusta la criminología? Eres médico forense, habla de medicina forense. ¿Cómo, pastora? Cuando mataron a Jesús. Cuando mataron a Jesús, le dieron, dice, más de 60 latigazos. Cada latigazo de esos equivalía, esos látigos tenían, era piel trenzada. Y en las trenzas tenían pedazos de hueso. Mucha gente de los que crucificaban no aguantaban caminar con el madero, porque cuando les daban los latigazos perdían tanta sangre que se morían en el trayecto. Por eso Jesús se cansó y metieron a, ¿cómo se llama? Simón de Cirene a que lo ayudara. Jesús se cae, pero no se muere. Se cae y Simón de Cirene le ayuda a levantar el madero. Llega allá y todavía vive un proceso, ¿verdad? Pero ya muerto Jesús, estando crucificado en el madero, 6 horas de muerto. A mí me llama mucho la atención porque no dice y mataron a Jesús. Dice y habiendo bebido el vinagre. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo tengo sed y remojaron la esponja llena de vinagre y se la dieron en la boca. Él dijo consumado es. Y entregó. ¿Qué entregó? Su espíritu. Dice y entregó. No dice le quitaron. No dice lo mataron. Él mismo lo entregó para que la escritura se cumpliese. Ahora, Jesús tuvo 6 horas colgado en el madero. Pero como iba a haber fiesta al día siguiente, déjame decirte que es imposible que un hombre natural hubiera soportado esos latigazos y esa crucifixión por todo ese tiempo que pasó. Él perdió demasiada sangre en todo ese trayecto. Pero cuando está colgado en el madero, al final tienen que repasar los soldados, porque si había alguien vivo no podían enterrarlo porque mañana había fiesta y ellos querían irse a la fiesta. Entonces les dijeron, bueno, quiebrale los pies, las piernas a los que estén muertos, a los que están vivos todavía, que era uno de los que estaba al lado de Jesús, y le quiebran los pies. Y tú dices, ¿y para qué? No, tú ni entiendes, ¿verdad? Uno no entiende. Un médico sí lo entiende. Si la persona está pasando, bueno, que hay una doctora. Si la persona empieza a tener pérdida de sangre, empieza a perder, ¿cómo se llama eso que
potasio, empieza a perder, porque hay pérdida de sangre, hay pérdida de electrolitos. Este hombre venía caminando cuántos kilómetros, perdió los electrolitos y le quiebran las piernas. ¿Qué sucede? Al quebrarse un hueso, viaja sangre o viajan astillas, ¿verdad? Y puede haber una trombosis, así en isofacto. Entonces, si te gusta la medicina, habla de medicina. 6 horas en el madero. Yo me puse a leer 6 horas en el madero. Y vino alguien, dice, y le pinchó, pasó y le quebró los pies a las rodillas, pasó junto a Jesús y vio que estaba muerto, agarró la lanza, lo pinchó para ver si estaba muerto y salió. Y después de 6 horas. ¿Y dónde está el rigor mortis? Bueno, yo no sé, a mí me encanta ver cosas de criminología. ¿Tú sabías que una persona después de 6 horas de muerte, la sangre no puede estar viva, tiene que estar coagulada? Pero Jesús era Jesús, y aún muerto, hizo el último milagro. ¿Qué habrá sentido ese romano cuando picó la costilla y salió sangre y agua? Cuando tú conozcas a Jesús, cuando tú conoces quién es Jesús, vas a dejar de criticar las ofrendas, vas a aprender a ofrendar y tu rostro va a cambiar. Vas a aprender a ofrendar y tus finanzas van a dejar de estar puestas solo en un cimiento. Así como a tener fe se aprende, a ofrendar también se aprende, y duele bastante. Pero para que algo rebose, para que mis finanzas rebosen, la viuda rebosó sus finanzas, este joven rebosó en sus finanzas, María rebosó en abundancia. Para que todo rebose, créeme que siempre vas a ser criticado. Pero cuando conoces a Jesús y sabes por qué haces las cosas y para quién las haces y por qué lo traes al alfolí, creyendo, confiando en quién siembras y que en el que tú estás sembrando, Él es el que te va a hacer el milagro. Yo tengo donde se queman sacrificios y creo que en esta iglesia no somos religiosos, pero sí te sé decir algo, hay principios bíblicos y los principios se respetan. Si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios haga más contigo, hay cosas que tienes que romper aquí. Deja de criticar la ofrenda de otro y pregúntate si tu ofrenda le agrada a Dios. Dios ha sido tan bueno que dice: el que tiene para sembrar harina, siembra harina, pero siembra. Ahora, el que tiene para sembrar vacas y quiere venir a sembrar harina, eso es una burla para Dios. ¿Sí me explico? Dios dio hasta una forma de ofrendar. El que tiene harina y semillas, siembra harina y semillas. El que tiene gallinas, siembre gallinas. El que tiene borregos, siembre borregos. Y el que tiene ganado, siembre becerros. Pero todos queremos cosechar becerros, trabajar como si sembráramos maíz y ofrendar como si solo nos cayera harina. Y Dios no funciona así. Dios quiere que reboses, que rebosen tus finanzas. Pero tus finanzas no van a rebosar si solo estás criticando. ¿Qué actitud tienes? ¿La de María o la de Judas? Y yo te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y piensa, ¿verdad? Piensa hoy y habla hoy con Dios. ¿Sabes en dónde está nuestro error?
en que a veces vemos la necesidad de todos y tenemos en la bolsa 2 peces y 5 panes. Y solo estamos pensando que cuando el hambre apriete, no vamos a tener que comer por haber compartido. Y lo que tú no sabes es que cuando tú das, el hambre no te va a apretar. Ni siquiera vas a llegar a ese punto. Cuando tú eres dador, la escasez no va a llegar a tu vida, ni a tu casa, ni va a tocar tu puerta. Porque es como que Jesús blindó tu puerta y dijo, marcó el dintel de tu casa y dijo, en esta casa no habrá escasez. Porque en esta casa han probado las mieles y en esta casa me honran. En esta casa creen en mí, conocen a mi Padre y me conocen a mí. Así que te voy a invitar, iglesia, que te pongas de pie.